Hola, mi nombre es Luisa Ortega, médico reumatólogo internista. Bienvenidos a esta nueva clase. En este momento les voy a hablar sobre la osteoartritis. La osteoartritis es un trastorno crónico caracterizado por el reblandecimiento y desintegración del cartílago articular, con fenómenos reactivos tales como congestión vascular y actividad osteoblástica en el hueso subarticular, con crecimiento del cartílago y de hueso nuevo. Por ejemplo, la presencia o el crecimiento de osteofitos en los márgenes articulares, y también se puede ver fibrosis capsular. En esta imagen tenemos un paciente donde podemos ver la desintegración del cartílago, el reblandecimiento y la congestión vascular. Aquí a este nivel va a haber una actividad osteoblástica, es decir, destrucción del cartílago, y también crecimiento de huesos nuevos, lo que podemos ver en las imágenes radiográficas como presencia de osteofitos. Respecto a la epidemiología, es una de las patologías o de la patología más común que podemos ver en la consulta de reumatología, ya que esta es una de las causas más frecuentes de deterioro físico, de dolor articular, y es un trastorno universal porque puede afectar a ambos sexos y afecta a casi todas las razas. Su incidencia va a depender del grupo etario. En los menores de 30 años la incidencia va a ser aproximadamente del 1%. En los mayores de 40 años esta incidencia va a aumentar hasta un 10%, y en los mayores de 60 años ya esta incidencia alcanza incluso más del 50% de la población. Dentro de los tipos de osteoartritis, la osteoartritis de las interfalángicas es particularmente frecuente, más que todo en ancianos, ya que más del 70% de los mayores de 70 años pueden tener o cursan con osteoartritis de las interfalángicas. Esta es una patología donde los factores de riesgo son sumamente importantes. Dentro de estos factores de riesgo que influyen en la aparición de la osteoartritis, vamos a tener la obesidad como uno de los factores de riesgo predominantes. Aparte de la obesidad, vamos a tener los traumatismos, la ocupación, historia familiar de osteoartritis, sobre todo para aquellas pacientes del sexo femenino con antecedentes familiares con osteoartritis de mano. También está la densidad mineral ósea alta, y estos factores de riesgo se van a dividir en sistémicos y locales. Dentro de los sistémicos vamos a tener, por supuesto, la etnia, el estado hormonal, la alta densidad ósea, dietas con alto contenido de oxidante y lo que les nombraba hace un momento, la carga genética, es decir, la historia familiar. Dentro de los locales entonces tenemos el sobrepeso, la obesidad, sobre todo la obesidad grado 2, las lesiones articulares agudas, como por ejemplo los traumatismos previos, las deformidades congénitas y la ocupación. Los deportes con alto impacto articular y algunas alteraciones previas de la anatomía o funcionalidad y debilidad muscular. En cuanto a la debilidad muscular, vamos a tener que aquellos pacientes que por alguna causa médica, como por ejemplo secuela de un ictus isquémico o hemorrágico, tienen alteración de la marcha, o personas que no caminan. Entonces estas personas tienen mayor predisposición a presentar osteoartritis. En cuanto a la clasificación de la osteoartritis, la vamos a clasificar, o se clasifica en osteoartritis primaria o idiopática y osteoartritis secundaria. Es decir, las causas primarias son aquellas donde la afectación es per se del cartílago articular sin que tenga otra enfermedad relación con la aparición de la osteoartritis. Por ejemplo, en las causas primarias vamos a tener, o idiopática, vamos a tener la localizada y la generalizada. La osteoartritis localizada es porque se asienta en un sitio principal, por ejemplo, osteoartritis de rodilla, de cadera, osteoartritis de mano, sobre todo las interfalángicas, y hay una osteoartritis específica en la base del pulgar que se llama la risartrosis. En la generalizada, entonces, cuando ya hay presencia de osteoartritis en más de una o en varias articulaciones. En la generalizada normalmente vamos a ver que puede haber la presencia de nódulos de Heberle en la osteoartritis de mano,
puede haber osteoartritis en manos, rodillas, osteoartritis de las apófisis espinosas, sobre todo cuando hay presencia de osteofito en toda la columna, tanto cervical como lumbar. Y en la secundaria se debe generalmente a otras causas, por ejemplo, a una condrodisplasia, a un desplazamiento congénito articular, a trastornos del desarrollo como la enfermedad de Peter o la epifisiolisis, y en las postraumáticas, por ejemplo, en las agudas, puede haber postoperatoria, en enfermedades de tipo endocrino o metabólica como la acromegalia, la hemocromatosis, y en el trastorno, los trastornos de depósito por cristales. En cuanto a la etiopatogenia o la fisiopatología de la osteoartritis, en esta imagen tenemos un esquema de cómo es el cartílago articular. La osteoartritis, también llamada artrosis, porque antes se pensaba que era solamente un problema degenerativo. Sabemos que la osteoartritis es el término correcto porque no solamente hay degeneración del cartílago, también hay inflamación. En menor medida que en otras enfermedades de tipo inflamatorio, como por ejemplo la artritis reumatoide, pero se encuentran sustancias que producen inflamación inmersa dentro de la fisiopatología en la osteoartritis. Y el asiento fisiopatológico, o digámoslo así, el sitio anatómico donde sucede la osteoartritis es en el cartílago articular. En la artritis reumatoide, este sitio anatómico sería la membrana sinovial, y en la osteoartritis es el cartílago articular. Entonces, en esta imagen tenemos un esquema del cartílago articular, donde este cartílago se va a dividir por zonas, desde la zona 1 o zona superficial hasta la zona media o 2, la zona profunda como la zona 3 y zona 4. Y aquí vamos a tener entonces la presencia de los condrocitos, que son las células metabólicamente activas que producen las sustancias que conforman el cartílago. Estos condrocitos, sabemos que el cartílago es una estructura aneural y avascular. Entonces, estos condrocitos se van a encontrar dispuestos dependiendo de la zona en la que ellos estén. Al inicio, ellos van a estar en la zona 1 y vemos cómo son unas células ovaladas con un núcleo muy pequeñito. A medida que van profundizando, se va profundizando en la zona, entonces estos condrocitos van a estar más activos, van a producir mayor cantidad de sustancias y su núcleo va a ir creciendo. Vemos que aquí ya ellos se van haciendo más grandes, tomando forma redondeada, y su núcleo va siendo un poquito más grande, hasta que en la zona profunda ellos se van a agrupar incluso en racimos, y su núcleo va a ser de gran tamaño, porque ellos ya en la zona 4 son metabólicamente muy activos. Entonces, esta sería la célula que se encargaría de la producción de toda la sustancia o que conforma el cartílago, junto con otras estructuras, como por ejemplo el colágeno, que podemos ver en esta imagen, y los proteoglicanos, el ácido hialurónico y los glucosaminoglicanos. Entonces, todos estos forman parte de la matriz extracelular. Entonces, aquí de este lado tenemos detalle de los elementos celulares, y de este lado tenemos detalle de la matriz extracelular, donde va a estar estos condrocitos van a estar inmersos en esta trama de matriz extracelular compuesta por colágeno, ácido hialurónico, proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Si vemos ahora en esta imagen, esta zona de las cuales yo le mencionaba, vamos a tener que en la zona superficial las fibras de colágeno están dispuestas en una forma lineal. Ya en la zona media, estas fibras van formando como una especie de un entramado y se van haciendo más gruesas. Y en la zona profunda, a este nivel, entonces ya hay alta concentración de agrecan y el contenido de colágeno es mínimo. Vamos a tener que entre este entramado se van a encontrar los condrocitos que ven aquí, que están agrupados, y su núcleo son células grandes con un núcleo muy activo, porque están teniendo la mayor producción
de sustancias. Entonces, en esta imagen vamos a tener entonces la disposición. Al inicio vemos que la capa superficial tiene una disposición lineal, luego se va haciendo como especie de un entramado y luego en la zona profunda la disposición es radial hasta que llegamos al Tidermark y luego llegamos a la capa calcificada y de allí al hueso subcondral, como lo pueden ver en este esquema. Capa superficial, capa intermedio transicional, capa profunda, el Tidermark, la capa calcificada y el hueso subcondral. Cuando se daña el cartílago, a veces entonces solo se daña el cartílago y también se puede afectar el hueso subcondral. Esta disposición que les mencionaba, que era en forma, en la capa superficial o en la zona superficial, en forma lineal, luego en forma de entramado y después tiene una disposición radial, no es más que con la finalidad de cuando se producen las fuerzas de cizallamiento en el cartílago articular, cuando la persona camina, esto es con la finalidad de distribuir las cargas y evitar la máxima cantidad de daño al cartílago articular. Aquí tenemos entonces un esquema de la matriz extracelular, donde tenemos la fibra de colágeno, los condrocitos, el hueso subcondral por debajo del Tidermark y la capa calcificada, la presencia de proteoglicanos, y aquí si tomamos un pedacito, este pedacito de aquí, vamos a tener entonces cómo este colágeno está envuelto entre las capas de proteoglicano y de ácido hialurónico, y este ácido hialurónico está compuesto entonces por el condroitinsulfato, con un corazón proteico, vamos a tener colágeno y proteoglicano. Entonces, no solamente la matriz extracelular, es decir, en la matriz extracelular va a haber daño, sino que hay daño en todo el cartílago, es decir, se alteran los condrocitos y se altera la matriz extracelular, pero estas no solamente se dan por fuerzas mecánicas, sino también por presencia de sustancias proinflamatorias como son las citoquinas. Y dentro de esta citoquina vamos a tener a la interleuquina 1 beta, al factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y a las quimiosinas como fuertes representantes de esos factores o de estas citoquinas proinflamatorias que producen dolor. ¿Por qué? La interleuquina 1 beta es una citoquina que se produce principalmente por sinoviocitos activados, por células nucleares y en el cartílago articular, y además está sobreexpresada en el cartílago y en la membrana sinovial, donde va a haber una disminución de los receptores activados de interleuquina 1. Y esto nos va a llevar a la función de inhibir la actividad anabólica del condrocito. ¿Cómo es eso? Reduce la expresión de colágeno tipo 2, suprime la síntesis de proteoglicano, induce la apoptosis de los condrocitos y disminuye la expresión de agrecano. Además, estimula la liberación de enzimas proteolíticas como la metaloproteinasa 1, 3 y 13. Entonces, vemos que el factor de necrosis tumoral también es otra citoquina que se produce en los sinoviocitos, en las células mononucleares, en el cartílago, y también actúa como sinergizando con la interleuquina 1 beta para suprimir la síntesis de glucógeno tipo 2 de proteoglucano, estimulando la liberación de metaloproteinasa, induciendo la producción de interleuquina 6. Y la interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria liberada por el cartílago en respuesta a la interleuquina 1 beta, al factor de necrosis tumoral y algunos factores de crecimiento. Y esta no va a ser más que sobreregular a la expresión de las metaloproteínas. Entonces, a través de estos mecanismos vamos a tener que sí hay presencia de factores inflamatorios en la osteoartritis, que no es como se pensaba antes, de que solamente era un proceso meramente degenerativo, la osteoartritis, sino también que hay la presencia de factores de inflamación. Entonces vamos a ver que la patogenia de la osteoartritis no solamente van a estar inmersas las citoquinas, sino también las causas mecánicas. Allí, por eso es que el sobrepeso es uno de los factores bien importantes que podemos modificar en la fisiopatología
de la osteoartritis. Las causas traumáticas, los microtraumatismos o los traumatismos repetitivos también son causas de osteoartritis. ¿Qué cambios se dan en el cartílago con osteoartritis? Se van a dar muchos cambios metabólicos. ¿Por qué? Como dije al inicio, como dije hace unos momentos, va a estar aumentada la actividad de las enzimas que degradan a los proteoglucanos, como las proteínas ácidas y neutras. ¿Quiénes son estas? Estas son las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas van a ser producidas por los condrocitos y por el platinógeno. Ellas van a formar parte de la plasmina y que van a dañar a la matriz extracelular. Es decir, esas sustancias que vimos que conforman la matriz extracelular, las metaloproteinasas y las plasminas, las afectan grandemente. Por lo tanto, vamos a tener que esta matriz compuesta por los proteoglucanos va a estar alterada y se va a dar el reblandecimiento y la pérdida, la congestión vascular, la pérdida del cartílago articular y la formación de hueso nuevo en las áreas marginales de la articulación. Entonces, estos cambios metabólicos, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una articulación coxofemoral, donde podemos ver el cartílago, que es de color blanquecino, como vemos aquí, y vamos a ver áreas donde hay pérdida importante de este cartílago. Las células mononucleares inducen, junto con las interleuquina 1, sobre todo la interleuquina 1 beta, inducen la producción de óxido nítrico. Y a través de la óxido nítrico sintetasa, estas van a estimular la síntesis de metaloproteinasa. Por lo tanto, la interleuquina 1 y el óxido nítrico van a causar destrucción de la matriz cartilaginosa. Entonces vemos que el daño de la articulación se da por diferentes mecanismos bioquímicos. Dependiendo de la expresión del daño articular, vamos a tener las manifestaciones clínicas. Dentro de estas manifestaciones vamos a tener que la afectación va a ser principalmente en el sistema osteomuscular, es decir, en las articulaciones. Y se van a dar más que todo en las articulaciones donde hay carga de peso. En algunas ocasiones puede haber historia de una anomalía previa en la articulación. La clínica se va a dar sobre todo por dolor. Dolor de grado variable, dependiendo de la evolución del grado de afectación del cartílago, va a ser la expresión clínica. Y al inicio, el dolor puede ser leve, un dolor no limitante que te permite realizar las actividades de la vida cotidiana, que no te obliga a buscar asistencia médica. Y si nos vamos en la escala de EVA, este dolor puede ser desde un grado leve, un EVA de 2, 3, hasta presentar ya en los pacientes que tienen afectación severa, que la osteoartritis compromete casi todo su cartílago articular. Vamos a tener entonces pacientes con dolor, incluso con limitación funcional y con deformidad. Entonces, el dolor va a ser de grado variable. Además, puede presentarse calor leve, a veces puede haber rubor, puede haber rigidez, sobre todo en horas de la mañana. Esta rigidez matinal normalmente no supera la media hora de duración. Puede haber tumefacción leve e incluso esta tumefacción puede ser evidente, deformidad en las manos, deformidad en las rodillas o deformidad en la articulación afectada. En la osteoartritis de mano, cuando está avanzado, vamos a ver más adelante cómo se va a notar la deformidad, incluso cuando vemos un paciente con osteoartritis de rodillas y comparamos la rodilla más afectada con la menos afectada, podemos ver una deformidad evidente. Otro de las manifestaciones clínicas va a estar dada por la crepitación. Cuando el paciente a veces te refiere
que cuando se moviliza, que cuando se para, está sentado y se va a parar, o cuando camina, o en algún movimiento, o al movilizar la circulación, puede presentar crepitación. También pérdida de la función dependiendo del grado de compromiso de la articulación. Puede haber incluso trastorno de la marcha por dolor. Esto puede llevar a la incapacidad e incluso los pacientes pueden presentar ya en grados más avanzados hipertrofia de los músculos. A veces puede haber derrame articular de pequeña o de moderada cuantía. Cuando hacemos el estudio del líquido sinovial a través del citoquímico, vemos que este líquido va a tener características de un líquido con características de un mecánica. Es decir, la cantidad de leucocitos va a ser normalmente menor a 2.000 células. Y puede haber inestabilidad articular. Los pacientes tienen tendencia a caerse, hay hipotrofia muscular, los pacientes por dolor evitan caminar y eso afecta aún más la articulación. En esta imagen tenemos un paciente con osteoartritis de mano, nódulos de Heberden en las interfalángicas distales y nódulos de Bouchard. Como pueden ver, aquí esto es un nódulo de Bouchard, aquí también, estos son nódulos de Heberden en casi todas las articulaciones interfalángicas distales, en ambas manos, y algunas presentan